Antes de arrancar, vamos a ponerle fecha al parcial. Entonces, yo propongo que el parcial sea de hoy en 8 días. ¿Qué dicen? ¿Qué sale en el parcial, profesor? ¿No? ¿Qué sale en el parcial? Ah, lo que vimos desde método de integración hasta el área entre curvas, que fue lo que vimos la clase pasada. O sea, lo de hoy ya no entraría. Lo de volumen, hoy vamos a ver, pues en la primera parte de la clase vamos a revisar un poquitico, terminar lo del área entre curvas. Eso vale. Ya lo que sea de ahí para adelante que van a ser volúmenes, que va a ser la segunda parte de la clase, eso ya no. Ah, bueno. Profe, y Entonces sí. lo de fracciones parciales y eso también sale, ¿cierto? Sí, ajá, también. Ah, ok. Métodos de integración, lo que hemos de ahí para adelante, que ya ni me acuerdo qué fue. Todo. Lo de valor promedio de una función, todo. Lo de. ¿Qué fue lo que vimos? Ah, lo que ustedes están repasando por su cuenta, lo de valor aproximado de la integral, el movimiento rectilíneo, lo de área entre curvas. Eso. Las bolsas de parcial. Vamos a ver. Entonces, bueno, Entonces el 30, dijo. entonces dentro de 8 días, entonces el 30 de, ¿qué? De julio. ¿Listo? Entonces el parcial es 30 de julio. En vísperas de la fiesta de San Ignacio de Loyola. Ya saben, el 30 de julio. Voy a hacer acá una línea por aquí arriba porque ya se me perdió la línea de donde ya no puedo escribir más. Ay, déjame así, ya creo que le tengo una lectura. Bueno, entonces la clase pasada, el ejercicio en el que habíamos quedado de hacer era esto. Era este, creo que era este. A ver, hallar el área entre las curvas. De pronto es que está escrito de otra forma, pero era algo así. Era algo como y cuadrado igual a x, creo. Y x igual a 3, si no estoy mal. Creo que era esa, ¿sí? ¿Sí o no es esa? ¿También usted o qué? ¿Sí? ¿Y ese, profesor? Esa, ¿no? ¿Cuánto le dio? Dijimos que le integraran 2 veces el área, desde 0 a 3, creo, de raíz de x de x. Creo que esa era, ¿sí o no? Esa era una de las formas, ¿no? Porque había otra, creo. Sí. Una de las formas. Que yo les dije, la otra forma la vamos a ver ahorita, pero esta la hicieron. ¿Cuánto les dio? Eso da. Ah, ¿cuánto les dio eso? ¿No lo hicieron? Pero es que no estoy segura si era eso. ¿Cuánto le dio? 4 raíz de 3 de x. 4 raíz de 3. ¿Así? De x. ¿Cómo? ¿Así? No, profe, da sí eso, pero 4 raíz de 3. Solo eso. ¿Así? Sí. Sí. Bueno, 4 raíz de 3. Yo les creo. Ahora vamos a la otra forma como se hace. ¿Seguro que da eso? Sí, profe. Profe, pero Pues bueno, no era de 0 a 2. ¿Por qué? Bueno, no era de 0 a 3, era de 0 a 2, no me acuerdo, pero le estoy preguntando. Tenemos que tiene copiar el ejercicio. Ese cero yo ni lo copié, De la 0 a verdad. 2. De 0 a 2, profe. ¿De 0 a 2? O sea que era acá hasta 2. Acá hasta 2. ¿Sigue dando lo mismo?
Bueno, ahí ustedes saben cuánto da. Yo lo voy a hacer de la otra forma y pues ahí ustedes mirarán si da o no. De la otra forma que yo les decía, ahora vamos a hacer entonces el dibujo de eso. Lo que teníamos nosotros era algo como esto. Si no hace el dibujo de esas curvas que teníamos allá, que eran x igual a y cuadrado y x igual a 2, me voy a hacer acá abajo para que no me interfiera ahí con el dibujo. Si no hace el dibujo de esas rectas que son x igual a y cuadrado y x igual a 2, lo que le va a quedar es algo como esto. Una parábola pero abierta así como para el contrario. Esa curva es esta, x igual a y cuadrado. Y la otra curva es esta, x igual a 2, que estaría digamos por acá. Y sería x igual a 2. Pero lo que teníamos que hacer era el área entre esas dos curvas. Y vimos que el área entre las dos curvas es esta región que estaba acá sombreada. Entonces vimos que había dos formas de hallarla. No se puede hallar directamente esta menos esta, porque sería el área de esta curva menos esta curva, la de arriba, la función de arriba menos la de abajo, porque ambas representan la misma función, la misma fórmula, esta, que está acá. Entonces lo que hicimos fue olvidarnos de la parte de abajo y solo hallar el área de la parte de arriba. Despejar de acá, y, me queda raíz de x, quedarme con la función de arriba, hallarle el área de eso, y lo que me multiplicarlo por 2 porque corresponde a la misma área de abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? De la otra forma que uno tiene de hacer este ejercicio es considerar no f como una, o sea, no considerar esto, las fórmulas que me dan como una función de y que depende de x, sino una función de x que depende de y, como están escritas. Acá x está despejada, sería como la variable dependiente y la independiente. Y las curvas están dadas en torno a este es el eje x, este es el eje y. Y que las curvas están dadas como al revés. La parábola normalmente se pintaría así, que es cuando y está dependiente y x es independiente. Cuando se cambian las variables y x queda como dependiente y y independiente, la parábola queda contraria. Esta fórmula no define una función en este plano porque si hago una recta vertical toca dos puntos. Pero yo considero la función al revés, de esta forma, y hago líneas así, y en este sentido sí sería una función. ¿Sí? Entonces uno puede integrar de dos formas. Puede integrar teniendo como a x como la variable independiente, que es lo que hemos trabajado, o puede trabajar teniendo a y como la variable independiente y se hace igualitico. Entonces lo que hace uno es que va a considerar ahora las funciones en este sentido. Así, mirándolas como de aquí para allá. Esto sería abajo y esto sería arriba. Y queda la función así. Entonces, para hacer la integral de estas dos funciones que están escritas acá, donde la variable dependiente es x, lo que uno hace es igual, restarle a la de arriba, la de abajo. ¿Sí? A la función de arriba, que sería esta, restarle la de abajo. Entonces vamos a hacer la integral. Yo voy a hacer la integral. Esa área sería la integral de la función de arriba, que sería esta. ¿Sí? Que sería x igual a 2. Menos la función de abajo, que sería y cuadrado. Como estamos integrando con respecto a y, entonces coloco acá. Pero, profe, una pregunta que Ah. puede ser boba. ¿Cómo? Puede ser boba. No, tranquila. ¿Por qué x igual a 2? ¿Por qué x igual a 2? Sí. Esa fue la curva que le dieron a 1. Y la recta x igual a 2 es cuando x siempre vale 2. Acá está el punto. Sí. Ah, o sea, eso no lo daban, aparte de la función y a la 2 igual a x. Yo la borré, pero estaba x igual a y cuadrado y x igual a 2. Ah, ya, perdón, es que yo no copié eso, por eso. Tranquila, está bien. Gracias. Yo había copiado primero un 3, pero después me dijeron que era un 2, entonces lo borré por un 2. Sí. Entonces lo mismo, si uno direcciona y toma los ejes en este sentido, tomando como a x la dependiente y a y la independiente, entonces yo miro la función de esta forma, donde esto es abajo y esto es arriba, hago la misma fórmula, la función de arriba que sería esta, restándole la función de abajo que sería esta. Y entonces me queda esta formulita que tengo acá. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Y los Profe, límites, pero no entiendo ahí cuál sería o sea, el área a hallar, o sea, eso es lo que no el entiendo. área ya sería esta. Pero o sea, si le resta la de abajo, no. Pero es indefinida, ¿no? O definida. No definida. O sea, si yo le tomo la función de arriba, esta es la función de arriba. Si yo miro si yo considero estas gráficas de acá para allá, ¿sí? Esta sería la función de arriba. Y esta sería la función de abajo. O sea, es como si yo lo tuviera así. O sea, hay que verlo así. Como si yo tuviera esta función así y tuviera esta función así. Y el área sería esta. ¿Sí? Ah, ya. Y como se vimos la clase pasada, si uno no le da el intervalo de integración, el intervalo de integración va a los puntos de corte de la gráfica. De acá hasta acá. Acá hago lo mismo, el intervalo de integración va de acá hasta acá. ¿Sí se entiende o no? Sí, sí, la misma forma, solamente que con y ahora. Es la misma forma. Mire, esta gráfica, esta área es lo mismo que esta, solo que está volteada. Está girada y está en términos de x la dependiente y y la independiente. Pero acá es como si yo tuviera y igual a x al cuadrado y tuviera y igual a 2. Sí, es la misma cosa, pero acá lo tengo en términos de x. ¿Sí? Es lo mismo. Para hallar los límites de integración, son los puntos de corte de estas dos gráficas, de la gráfica, la curva esta y la recta esa. ¿Cómo hago para hallar los puntos de corte de estas dos gráficas? A, Igualándolas, ¿no? igualándolas, entonces igualo estas dos. Igualo y cuadrado igual a 2. Y ahí despejo, me queda que y es igual a ¿cuánto? Raíz de Más o menos dos. raíz de 2. A menos raíz de 2 y es igual a raíz de 2. Y eso es un límite de integración. Por acá está menos raíz de 2 y por acá está raíz de 2. En y, ¿sí? Y es un límite de integración. Entonces sería de menos raíz de 2 hasta más raíz de 2. Y listo, hay que hacer la integral que esté arriba. Y eso daría también el área. ¿Sí? Háganla. A ver. ¿Sí está entendiendo o no? Díganme la verdad. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Sí, profe. Entienda eso. Acuérdense que esto entra dentro del parcial, ¿no? Entonces es importante que le quede claro. Y hoy les puedo hacer un quiz de esto. Uy, Si los veo no muy convencidos, les puedo hacer un quiz de esta cosa. No, profe, claro que sí, estamos convencidos. Sí, Ah, profe. listo, está bien. Entonces así se hace. Bueno, hagan la cuenta, a ver si les da lo mismo que me dijeron ahorita. Bueno, ¿cuánto les dio? Da 4 raíz de 2. 4 les dio lo mismo que les dio ahorita, ¿cierto? No, porque la otra había dado 4 raíz de 3. Porque estábamos de 0 a 3, pero después lo borramos y lo cambiamos de 0 a 2, ¿se acuerdan? Pero no creo que lo mismo, sí. Pero yo no sé, yo creo que sí. ¿De dónde le salió el 4 raíz de 3? ¿De dónde le salió? Este raíz de 3 obligatoriamente tiene que salir del límite de integración de arriba, que era 3. Porque no hay otra forma donde sale. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, ustedes eran los que tenían que hacer el ejercicio
Yo digo que sí da lo mismo. Te da lo mismo. Esa es otra forma de hacer de calcular el área. Uno puede tomarla así, como está en términos de Y y no pasa nada. También se puede hacer, da lo mismo. Esto me lo voy a borrar. Espera, no borre la parte de Jackie. Mm, Ya borre, tranquilo. qué pena, Jackie. Bueno, el problema es como esa expresión. Profe, o sea que lo de igualar las dos funciones se hace para sacar los límites para poder integrar, ¿cierto? Exactamente, ajá, sí. Listo. O sea, los límites que ocupa esa área entre las dos gráficas, ¿sí? Que son aparte de los otros dos que usted nos da al principio. Sí, exacto. Ok, gracias. Sí, lo que les dije la otra vez, si a uno le da el intervalo que tiene que integrar, el área que tiene que hallar, el intervalo es los puntos de corte de la gráfica. ¿Sí? Ahí se nota, y haciendo dibujos se nota que es Profe, ¿cuánto es que tenía que dar? 4 raíz de 2 me dijeron. Sí, dijo. ¿Sí dio? Ah, bueno, tenía 4 raíz de 2. Por ambos lados tiene que ser lo mismo, 4 raíz de 2. Ahí está para que lo revisen. Entonces, así se hace ese tipo de ejercicios. Tienen que practicar. Ahí en el libro hay un montón para que hagan, practiquen eso. Eso hay que practicarlo, si no uno queda loco. ¿Sí? Con otras funciones, con otras líneas, a ver cómo se hace. Pues practiquen eso bastante. Bueno, ya después de eso, ya quedó como el pedazo que faltaba, que era cómo hacer la integral donde la variable dependiente fuera X y la independiente fuera Y. Ahora vamos a verlo cómo se halla un volumen. Acá se pone la cosa un poquito complicada. O sea, no complicada, pero necesito que... Esperen un momentico a ver qué estoy diciendo acá. Listo. Bueno, como les decía, no es que me ponga complicada, pero necesito que estén bien lúcidos a la explicación que voy a tratar de dar. Acá hay que hacer mucho dibujo, mucha cosa. Entonces vamos a ver si me siguen la idea. Le vamos a hacer el tema, vamos a ver el tema de volumen. Listo. Para hallar el tema de volúmenes, para trabajar el tema de volúmenes, lo primero que debe tenerlo claro, que es básico, es cómo se halla el volumen de un cilindro. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se halla el volumen de un cilindro? ¿Cómo se halla? Radio de la base por altura. ¿Radio de la base qué? Por altura. El área de la base por altura, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un cilindro, así, así. El volumen es el área de la base por la altura. Y como en este caso la base, digamos que fuera un círculo, entonces sería, el volumen sería pi por r cuadrado por h. ¿Sí? Pero no importa que tenga la base, la fórmula del volumen del cilindro siempre es esta, área de la base por altura. Entonces, si en vez de la base tengo un círculo, tengo un cuadrado, también es lo mismo. O sea, matemáticamente hablando, digamos, o bueno, no sé si siempre, pero por lo menos en una materia que se llama topología, un cilindro es cualquier cosa que usted ponga acá abajo, usted puede poner acá cualquier cosa en la base, y a eso, a darle altura, ¿sí? Como darle una altura a todas esas líneas, y hacer esa misma forma acá arriba, que tiene esa misma forma irregular acá arriba. Y cualquier cosa, esa es un cilindro. Y siempre van a tener el mismo volumen. El volumen va a ser el área de la base por la altura. ¿Qué es lo importante? No es tanto que sea el área de la base. Lo importante es que en todas las partes del cilindro, si usted hace un corte transversal, Profe, la forma que tenga ahí es la misma forma de la base. a mí me dio diferente. ¿Qué? ¿Lo del área? Sí, el anterior. Me dio 4 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 sobre 3. A mí también, profe. A mí me dio No sé. 4 raíz de 2. ¿Cómo? A mí me dio 4 raíz de 2. Bueno, Profe, A mí profe, también. yo lo hice como la vez pasada que usted dijo que multiplicáramos por 2 la misma, porque pues era lo mismo. Y lo hice esta vez y me dio lo mismo de 8 raíz de 2 sobre 3. ¿le dio lo mismo? Sí. Bueno, si quieren hacemos el ejercicio entonces para que no quede eso ahí. Profe, a mí me dio 4 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 sobre 3. Profe, mejor. Sí.
Por eso eso da 8 No fue raíz de mejor hacerlo. Es decir, qué vaina, les dije que hiciera el ejercicio en la casa y no lo hicieron. Yo ni lo tenía. Pero yo se lo ¿En qué tengo. en qué momento lo colocaría? Usted por allá haciendo fútbol, no lo copió. Bueno, la primera integral era la integral desde 0 a 2 de raíz de x, ¿cierto? Yo les dije que para mí no tiene sentido que era el simple raíz de 2, pero bueno, hay que integrar esa cosa. ¿Cómo se integra eso? ¿Cómo integra eso? X a la 1 medio. X a lo medio más, luego se integra Ajá, entonces ¿cuánto da? ¿X a la qué? 3 medios, ¿no? 3 medios. Sobre 2 tercios. Por 2 tercios. 2 tercios. Por este 2 de afuera. Evaluado entre 2 y 0. Entre 0 no va a dar nada, solo lo evalúo en 2. Me da 4 tercios de, bueno, X, o sería 2 a la 3 medios. ¿Sí? ¿Y ahí qué hicieron después? ¿Dónde le salió el 4 raíz de 2? Ah. O ahí ya está. Profe, ahí queda 4 raíz de 8 sobre 3, ¿no? Ajá, ahí queda. Esto es 4 tercios de la raíz. Esta raíz se escribe como raíz de 2 por 2 a la 3. Esto es 8. Sí. Ahí se puede sacar un 2. Entonces queda 8 tercios de raíz de 2. ¿Cierto? Sí. Sí, eso me dio a mí. ¿Esa dio eso? Y eso va en la otra también. En la otra también, sí. Sí, se resta así. Ahora sí, la otra también da lo mismo. Sí. Sí. Bueno, entonces la otra da lo mismo. Sí. Da lo mismo, ¿sí? ¿Puedo borrar o todavía no? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. Que no, creo que es una pregunta, bueno, no sé. Ese raíz de X se puede escribir. Ah, olvídelo, es que no, olvídelo, profe, ya me di cuenta. Bueno, no me dijo nada, pero bueno, entonces da eso. Y haciéndolo por el otro lado, da lo mismo. ¿Quieren que lo haga o están convencidos que da lo mismo? Profe, hágalo porque me hay otra cosa. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Este dio 8 tercios de raíz de 2. La otra era la integral. Era de. ¿Qué era? Menos raíz de 2. Menos raíz de 2 hasta raíz de 2. De 2 menos y cuadrado. De y. ¿Sí? ¿Era así, cierto? Sí, profe. La integral no es. La primera le da menos y la segunda y cubo sobre 3. Y eso evaluado entre raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Sí? Sí. No. Sí. Sí, profe. Entonces da 2 raíz de 2 menos raíz de 2 al cubo sobre 3, y a eso le voy a restar la función evaluada en menos raíz de 2. 2 menos raíz de 2 menos, esto es acá es menos raíz de 2 a la 3 sobre 3. ¿Está bien? Sí. Este da 2 raíz de 2. Este al cubo da menos raíz de 2. 2 raíz de 2 sobre 3. Ahora sí. A ver cómo manejan los signos allá. Este menos con este menos da más. ¿Cierto? Da más 4. Más 4 nos da 2 raíz de 2. Y con este le da al cubo queda negativo. Con este negativo está positivo, con este queda negativo. Queda menos raíz de 2 al cubo sobre 3. ¿Está bien? Sí. Este es el mismo que este y este es el mismo que este. O sea, da 2 veces eso. Esto daría igual a este 2 veces más este da 4 veces raíz de 2. Y este menos este da menos 2 veces raíz de 2 al cubo sobre 3. ¿Cierto? Ahora voy a seguir simplificando eso.
Esto da 4 raíz de 2 menos, de nuevo, este es como si tuviera yo 4 raíz de 2 sobre 3. ¿Sí? Este cubo lo puedo meter dentro de la raíz, me queda 2 al cubo 8, raíz de 8 es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 por 2 da 4 raíz de 2. Sí, sí. Igual. Y hago esa resta, multiplico esta arriba y abajo por 3, resto, que me queda 12 raíz de 3 menos 4 raíz de 3 da 8 raíz, perdón, raíz de 2 sobre 3. Ya, dio lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y da lo mismo. Ahí con volúmenes. Bueno, ¿puedo borrar o no? Profe, en la segunda línea bajando donde salió el 4. ¿Esta? ¿Ese 4? Sí, profe. Es que usted tiene acá arriba, tiene 2 raíz de 2 al cubo. Eso es lo mismo que tener 2 por raíz de 2 al cubo. Eso es lo mismo que tener 2 raíz de 8. Y raíz de 8 es lo mismo que tener 2 raíz de 2. Esto es lo mismo que tener 2 por 2 raíz de 2. ¿Sí? Y 2 por 2 da 4 raíz de 2. Acá sale 4 raíz de 2. Sí, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces la 8 raíz de 2 sobre 3 da la misma cosa. Voy a borrar. Profe, en dado caso nosotros podemos elegir cuál de los dos métodos usar. Sí, claro. Solo que va a haber casos donde no van a poder utilizar, o sea, donde casi, no, mentiras. Va a haber casos donde va a ser mucho más complicado hacerlo por un método que por el otro. Bueno, Entonces hay que practicar varios ejercicios para ver esa diferencia. ¿Cuál sale más fácil y cuál sale más difícil? Porque es que lo fácil de esa que yo les puse, lo fácil era que la función que estaba acá era x igual a y cuadrado, ¿cierto? Y eso es fácil de despejar para y, es y igual a raíz de x. Pero imagínense que esa curva no esté acá, sino esté más arriba, no más porque esté más arriba ya se complica, que esa curva esté por acá. ¿Sí? Para dejarla en términos, despejar eso en términos de x es difícil, porque esa curva va a tener ecuación algo así como y cuadrado más y menos 1, por ejemplo. ¿Y uno cómo despeja eso en términos de y? ¿Cómo despeja y? Esa curva para despejarla en términos, acá despejé y fácil, pero despejar y acá es difícil. ¿Sí? o sea, sí o sí toca graficar después. Sí, y entonces en este caso, digamos que yo doy esta curva y le doy esta recta. Ustedes pueden hacer lo mismo, tratar de despejar eso para y le dar dos soluciones, la curva de arriba y la curva de abajo. Pero despejar y acá es complicado. Toca aplicar la cuadrática extrema, una cuadrática extrema y para despejar y. Entonces lo más fácil es hacer lo más fácil es la derecha menos la izquierda en términos de y. ¿Sí? Estaba en el parcial. Tío. Eso es lo que le voy a poner ahorita para el quiz. ¿Cuál? Uy, no, ya fue suficiente el lunes. Como que suficiente, no sus tuyas por montón para que estén estudiando. Porque veo que no hicieron la tarea que les dejé, que estaba fácil. Les va a tocar ahorita ponerle cada vez más. Vea, ténganlo ahí, ¿no? Váyanlo haciendo. Bueno, no mentira, relájense. Pónganle que a la clase que lo que vamos a explicar hoy. Pero puede quedar bien de verdad porque no hicieron el ejercicio. Bien ofendido eso. Bueno, pero de nuevo vamos a retomarlo del volumen. Entonces, lo importante es tener claro cuál es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro, como les dije, tiene una forma por acá, ¿sí? El volumen de esa cosa, como dijo por ahí un compañero de ustedes, que no sé quién fue, es el área de la base por la altura. Y como les decía, lo importante no es que sea el área de la base, lo importante es que el cilindro tenga la misma forma en todo el espacio. O sea, que si estás un corte por acá, y mira, el cilindro tiene esa misma forma de arriba, o la misma forma de abajo, tiene esa misma forma de arriba. Eso es lo importante para que esa fórmula funcione, esa fórmula que no se ve por el brillo. Sí, en realidad uno puede cambiar, en vez de área de la base, puede colocar área de cualquier sección transversal del cilindro. Y porque todas van a tener la misma área aunque tienen la misma forma. Sí, así se halla el volumen del cilindro.
¿Está claro que es el área de la base o el área de cualquier sección transversal por la altura? Sí, profe. Listo, ese es el primer paso para entender bien lo que vamos a hacer. El volumen de un cilindro se hace así. Este es el tema que tema es volúmenes de... Volumen, un volumen de cualquier sólido. Vamos a aprender la fórmula general para hallar el volumen de cualquier sólido. Vamos a ver cómo se hace. Te vamos a utilizar lo que hemos aprendido de la integración para hacer eso. Les voy a borrar este sólido que está acá. Y vamos a plantear que usted lee cualquier sólido que sea acotado, o sea, que no sea infinito. Por ejemplo, le dan uno así. Es más, hasta algunos infinitos se le debe poder hallar el volumen. Pero la idea es... Profe, espere una pregunta. El anterior era área entre curvas y era la 6.2, ¿cierto? Era la 6.2, ajá. Sí, listo, gracias. Qué pena. Listo, de nada. Esta es la 6.3. Ah. Listo, vamos a ver cómo se le halla el volumen a un sólido. Entonces vamos a tratar de pintar acá un sólido. Ojo, porque este dibujo va a ser bien importante, que se entienda. De nuevo, entonces traten de poner la mayor atención que puedan para que se entienda la idea. Acá está el plan de Quille. Imagínense que por alguna razón uno acá logra meter un sólido, el que sea. Entonces, un sólido que tenga acá alguna forma. Y es por acá irregular, por acá así, no sé qué, llega hasta acá. Y por acá así, la forma que sea, y por acá terminó así, con otra forma distinta. Digamos que ese sea el sólido que le queremos calcular el volumen. ¿Sí? Digamos que le queremos calcular el volumen a ese mamarracho que está ahí. Acá, supongamos que se hace un corte, digamos por acá este. Acá está x igual a A. Y por acá le hago otro corte, que se llama x igual a B. Digamos que el sólido acá continúa y acá continúa, pero solo voy a considerar el sólido desde A hasta B. Y le voy a hallar el área a ese, el volumen a ese sólido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hallar el volumen al sólido que resulta de cortar ese sólido que tenemos ahí, pero solo entre A y B. Entonces vamos a hallar solo este volumen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces le voy a hallar el volumen a este pedazo de sólido. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar el volumen por cilindros. Igualitico como hicimos nosotros para aproximar el área, que la aproximamos por rectángulos, nosotros hacíamos algo así. Y teníamos acá A, y teníamos acá B, y teníamos una curva. Y esta área la aproximamos por un rectángulo así, y otro rectángulo así, dos rectángulos. Este volumen lo vamos a iniciar por aproximándolo por dos cilindros. Entonces yo acá coloco el punto medio de estos dos. ¿Sí? Y voy a aproximar ese volumen de ese sólido por dos cilindros. ¿Sí? Voy a aproximarlo por dos cilindros. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Listo, entonces lo voy a aproximar por dos cilindros. Entonces yo hago pinto un cilindro. Así. Acá la forma que tenga. Y acá pintaría otro cilindro. Con la forma que tenga. ¿Listo? Entonces el volumen de ese sólido que está ahí va a ser una aproximación dada por estos dos cilindros, que sería el volumen de este cilindro más el volumen de este otro cilindro. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Cuánto yo tengo que tomar por lo menos para dibujar ese cilindro? O sea, ¿Cómo que? razón de corte. O sea, ¿cuán grande puedo colocar el cilindro como tal? Vamos a ver qué tan grande se coloca el cilindro. Esa es una buena pregunta. Entonces, igual que acá. Acá, ¿qué tan grande se tomó el rectángulo? Yo dije que se puede tomar tan grande como quieran en un punto. Acá medio, o sea, yo tengo acá estos dos rectángulos. A ver, yo parto este intervalo A en dos. Y me da este punto y acá lo pongo hasta acá. Acá voy a tomar un rectángulo. ¿De qué altura? La altura que yo quiera que corresponda al valor de la función con un punto de acá. O sea, digamos, yo voy a tomar la altura que corresponde a este punto x1. Tomo esta altura y ahí paso el rectángulo. Entre este intervalo también puedo tomar el punto que sea. Digamos, tomo este x2
tomo esta altura hasta acá y ahí paso el rectángulo. Donde sea. Pero nosotros en el área de un rectángulo lo que hicimos fue tomar siempre el extremo derecho. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, tomamos siempre el extremo derecho. La altura que tomamos era el extremo derecho. Ahora en estos cilindros voy a hacer lo mismo. Voy a tomar cualquier punto acá en medio de los dos y voy a tomar esa altura. Entonces en el cilindro voy a tomar cualquier punto entre A y B. Acá voy a poner esto. Este sí no lo voy a nombrar. Acá voy a poner acá, por ejemplo, X1. Voy a tomar cualquier punto ahí y voy a tomar de altura de lo de ancho de este cilindro este pedazo. ¿Sí? Cualquier punto entre el intervalo ese. ¿Sí o no? No, ¿No? A ver, no, yo no. a ver. Vamos de nuevo. ¿El caso acá se acuerda sin decir este pedazo cómo era? ¿O Sí, no? sí, 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 claro. Yo tomo cualquier punto. Ah, espere que me llegó alguien. Yo tomo cualquier punto entre el intervalo A y X1. Tomo cualquier punto acá, miro el valor de la función y tomo esa altura. Lo mismo acá, tomo cualquier punto entre X1 y B, miro el valor de la función y hago el rectángulo. ¿Sí? Sí. Listo, lo mismo. Entonces acá voy a decidir cualquier punto X1 que yo quiera, digamos ese. Bueno, voy a dejar el X1 acá, mejor, donde no parto el intervalo. Voy a tomar cualquier punto acá en la mitad, el que uno quiera, digamos este. Este. Ujú. Y voy a hacer entonces el cilindro en este ancho de acá hasta acá. ¿Sí? Sí. Hago el cilindro de este ancho. Lo que pasa es que el dibujo no lo ponía ahí, pero voy a borrar todo el dibujo que hice. Voy a coger el cilindro con este ancho, de acá hasta acá. Mucho mejor, profe. ¿Cómo? Sí. Ese era el problema. Lo hago de ese ancho. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, tienen razón. Como lo había escrito no entendían, sí. Y ahora acá entre X1 y B, coloco cualquier punto, este. Ujú. Tomo ese ancho de acá hasta acá, y por ahí paso el cilindro, de acá hasta acá, y hago el cilindro. Bueno, acá Ya. uy, no sé cómo está feísimo. Listo, ya, ahora sí, gracias. Listo, bueno. ¿Los demás también o no? Sí, profe. Está más entendible así. Listo, bueno, me alegra, eso es lo importante. Ustedes hagan el dibujo más bonito que yo, obviamente, ¿no? Listo, entonces la aproximación de ese volumen que está en la mitad sería el de este cilindro más este cilindro, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo. Ahora, ¿cuál sería el volumen de este primer cilindro? De la base, de área de el área por la altura, pero entonces, El área por la altura, exacto. Entonces sería el área, voy a tomar este, como voy a colocar este 1 y este 2. ¿Cómo sería el área del 1? Sería el volumen, perdón, el volumen del 1. Sería el área de la base. No es el área de la base, acuérdense que es el área de cualquier sección transversal como vimos ahorita, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? sí. Entonces voy a tomar el área de la sección transversal por donde dice el ancho, o sea, esta área, esta que está acá. El área de esta sección, el área de esta sección transversal, ¿sí? Listo. ¿Listo? Voy a tomar el área de esta sección transversal, la que sale de cortar acá, por la altura. La altura sería este ancho. ¿Este ancho cuánto vale? De quizá X1. X1 menos A. Sería B menos A sobre 2. ¿Algo así? ¿O cómo era? Sí. B menos A sobre 2. O sea, delta de X. Ujú. Como hacíamos en la integración normalita, en la que aprendimos a hacer la suma de Riemann y esas cosas. ¿Sí o no? Necesito que me vayan siguiendo o si no estamos perdiendo el tiempo. Espere, profe, ¿por qué B menos A? O sea, ¿está hablando del B del punto XB o está hablando B como 1? Perdón, sí, B como 1. No, este es B y este es A. ¿Cuál será el ancho de ese intervalo que está acá? ¿Por qué no 1 menos A? ¿Por qué B sobre B menos A? Entonces, ¿qué? Porque el 1 no sale por ningún lado. El X1 es. Hablando de X1 es. Ah, X1 menos E menos A.
Sí. Pues se O puede sea, colocar. sería x1 menos a, para que se entienda, porque se está confundiendo con Sí, xb. me confundí con el otro, con XB. Ah, bueno, se puede colocar x1 menos x a, está bien, también se puede. Ah, ya, sí, es que me estaba confundiendo, que como es, pero Pero ¿están de acuerdo que esa también sirve de menos a sobre 2 o no? Como lo vimos en las sumatorias de Riemann y todo cuando vimos el área. ¿Es de menos a sobre 2? ¿Sí es de menos a sobre 2 o no? sí. ¿Pero eso es para la altura? Esa es la altura de este cilindro. O sea, la altura se ve así, ¿no? La altura es esta, de aquí hasta acá. Ah, listo. ¿Sí? Sí, Y el profe. área sería este pedazo que está en un corte acá y lo que sea que salga ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Más o Sí, menos. profe. Listo. Entonces esta sería el área del primero. Y el área del volumen de este volumen pues sería lo mismo. El área, el segundo, perdón, el volumen sería el área de esa sección transversal que está acá. Voy a poner acá A, S1, A, S2. ¿Y cuánto es el ancho de este cilindro? O la altura. lo mismo no ve menos A sobre 2. Mismo, B menos A sobre 2. ¿Hasta ahí está bien? Sí, ahí sí ya. ¿Ya todo seguro? Porque se va a poner cada vez más complicado. Profe, ¿por qué es B menos A sobre 2? B menos A sobre 2, listo. Porque yo a B le resto A y me da esta distancia. Y si la divido entre 2, me queda esta distancia de acá a acá. Sí, ya, gracias. ¿Listo? Y lo dejo con B menos A para que ambos me quede la misma distancia. Para que ese también me quede como B menos A. Por eso no quiero colocar X1 menos A y B menos X1. ¿Sí? Es como para que quede una fórmula general. Exacto, es para que quede una fórmula general. Eso. Profe, un compañero preguntó algo en el chat. ¿Pregunta? Profe, pero no entiendo cómo se hallaría el área de S1. Ah, esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo se hallaría el área de S1? Este es el problema que es difícil siempre. ¿Cuál es el área de S1? Esa es la pregunta correcta. Para saber cuál es el área de S1, entonces uno debe suponer que existe una función que le da el área de S1. Eso uno supone. Bueno, antes de eso, a ver. Bueno, pero ya digo lo que voy a decir sobre eso. Ahora vamos a tratar de entenderlo. Listo, hasta acá está claro que yo voy a tomar cualquier sección transversal y entonces irán estas dos formulitas, ¿sí? Sí, profe. Listo. Ahora voy a cambiar y ya no voy a hacer como a tomar cualquier punto acá en la mitad para tomar el ancho del cilindro, sino voy a hacer igual que en el área. Voy a tomar como referencia el punto derecho del extremo del intervalo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Les voy a borrar esos cilindros que hice y voy a hacer otros. Vamos a ver si esto sirve para algo. Vea, vamos a relajarnos, no se preocupen. Si se nos van las 2 horas entendiendo el dibujo, no importa. Pero la idea es que quede bien entendido. Entonces voy a tratar de hacer muchas cosas ahí. Hasta que se quede Profe, claro. el Ajá. 2 del B menos A es porque se hicieron dos. Porque hicieron dos divisiones. De igual tamaño. Exacto, de igual tamaño. Se voy a borrar los dos cilindros que hice. Ahora sí, malamente. Voy a volver a trazar la figura esa que tenía, digamos que fuera como así. Y esta que fuera como así. Y de nuevo voy a tomar la mitad del intervalo que sería por acá. Y lo que les dije, voy a hacer como hacía con el área. Voy a tomar como referencia el extremo derecho del intervalo para ver qué área cojo. Entonces, yo tengo este intervalo x1, a x1. Voy a tomar como referencia este ancho, que está acá, de esta área. Y por ahí voy a trazar el cilindro. Entonces voy a trazar el cilindro de aquí hasta acá, con este ancho. ¿Sí? Esto acá tiene una forma, ahí irregular, la que sea. Acá tiene esa misma forma. ¿Sí? Tracé el primer cilindro. Y el segundo lo trazo con el ancho correspondiente a B. O sea, con este ancho. Con esta área que sale acá. Que tendrá acá otra forma irregular ahí rara. Y hago el cilindro hasta acá. Hago el cilindro hasta acá. Con la forma que tenga ahí ese cilindro. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. ¿Todos de acuerdo o no?
Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces voy a cambiar un poquito esta fórmula. Ya no va a ser el área de este primero que está acá. Va a ser el área de ese, lo mismo, de esta sección, pero va a ser el área correspondiente a X1. ¿Sí? Va a ser el área correspondiente al punto X1, el área que salga de acá, de X1. Va a ser el área de X1. Y el segundo va a ser el área que salga de X2, de acá, de B. Que sería, digamos, X2. Voy a colocarle acá X2 igual a B. ¿No? Y acá voy a ponerle XZ. ¿Sí? Entonces, el área de la sección 2 va a ser, como tomé de referencia el punto X2, el área del punto X2, el área que corresponde a X2. Acá. Voy a colocar área de X2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, vamos bien. Entonces, el área, entonces el volumen total aproximado, el volumen sería aproximadamente este volumen, el primero, área de X1 por B menos A sobre 2, más el segundo, área de X2, más, perdón, por B menos A sobre 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Lo que decía el compañero ahora sí, compañero Andrés Mateos, yo tampoco sé, tiene toda la razón, el problema es saber cuánto vale esa área. Entonces lo que uno va a hacer es suponer que tiene una función que da el área en cada punto. Uno supone que tiene la función área, la función a de x. Esa función lo que hace es dar el área de la sección transversal en cada punto. ¿Sí? ¿Sí? Pero uno tiene, no sé si se alcanza a leer lo que está como borroso. Lo que dice acá es uno supone la función a de x y esa función es el área de la sección transversal en el punto x. Entonces se reemplaza acá a de 2, da el área de la sección transversal cuando x vale 2. Reemplaza acá por x1, da el área de la sección transversal cuando x vale x1, o sea, esta área de esta sección transversal. Reemplaza cuando x vale a, le da el área de la sección transversal cuando x vale a. Reemplaza cuando x vale x2 o b, le da el área de esta sección transversal. ¿Sí? Supone que es lo que tiene esa función. Ahora, en casos específicos, uno puede armar esta función. Entonces, en la clase vamos a ver algunos casos específicos donde no puede armar esta función. Hay casos donde no se puede y eso no lo vamos a ver. Bueno, ¿están de acuerdo con la fórmula de arriba y con lo que dije acá? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, eso. Sí. Sí, profe. Le voy a borrar esto de abajo. Voy a borrar esto de abajo. Y ahora lo que uno hace es lo que se imagina. ¿Qué es lo que se imagina? Para empezar a partir esto en más pedazos, ¿no? Sí. Y entre más pedazos parta eso, pues la aproximación va a ser mejor. Entonces voy a borrar esto y ahora lo voy a partir en 4 pedazos. Voy a tratar de hacer un dibujo con 4, a ver cómo me sale. A ver, entonces borro esto. Listo, voy a borrar eso en 4 pedazos. Voy a partir este intervalo en 4 pedazos. Entonces un pedacito sería por acá, este, y para todos estos dos en la mitad sería por acá este y sería por acá en la mitad. Acá tengo área x1, acá x2, acá x3, este sería x4. Listo, lo partí en 4 pedazos. Entonces, en el primer caso, prolongo esto y tomo esta área transversal que me da de acá hasta acá. ¿Sí? Y ahí hago mi primer cilindro. Mi primer cilindro de acá hasta acá, hasta, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Eso tendrá acá alguna forma. Y es el primer cilindro. Hago el segundo cilindro que es, tomar acá x2, prolongo esto y tomo esta área transversal que sale de acá hasta acá. Acá saldrá alguna forma acá. Hago cilindro de acá hasta acá y de acá hasta acá. Hago este segundo cilindro. Acá está el primer cilindro. Acá está el segundo.
Luego tomo este punto X3, subo esto, lo prolongo. Y tomo el área que me da acá. Y con eso hago el cilindro de acá hasta acá. Y de acá hasta acá, con la formita de que me dé. ¿Sí? Y luego hago un cuarto cilindro con este área transversal de acá hasta acá. Con el área que me dé de la figura. Y uno este punto hasta acá y uno este punto hasta acá. Y ahí está el tercer cilindro y el cuarto cilindro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Listo. ¿Cuál sería el volumen aproximado? Sería la suma de los 4 cilindros. Entonces, ¿cuál es el volumen del cilindro 1? Sería el área en el punto X1, porque tomé esa área como base para hacer todo el cilindro. Tomo el área del punto X1, sería el área del punto X1 por este ancho. ¿Cuánto mide este ancho? B menos A dividido en 4. 4. B menos A dividido en 4. ¿Cuánto es el volumen del cilindro 2? Este. Sería el área correspondiente a X2, que fue donde dice del que me guié para hacer el cilindro. El área de X2 sería el área de la base, digamos, por el que hice todo el cilindro. El área de X2 por el ancho, que sería siempre el mismo, B menos A por el 4. Y así tiene la misma forma los otros dos. El volumen 3 sería el área de X3 por B menos A sobre el 4. Y el volumen 4 sería el área de X4 por B menos A por el 4. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? O hay alguien que no. Sí, eso es de áreas. Eso se sabe, ¿sí o no? Entonces, la aproximación para el volumen total, en este caso, esta es la primera aproximación. La segunda aproximación sería el volumen total, sería la suma de esos 4 volúmenes, o sea, sería AX1 por B menos A sobre 4, más AX2 por B menos A sobre 4, más AX3 por B menos A sobre 4, más, voy a borrar este pedazo. ¿Puedo borrar o no? Espera un momento. Listo. Bueno, esto sí lo voy a borrar porque lo voy a volver a escribir porque no me gustó, porque no se está viendo bien. En sí, todo esto es para llegar a la sumatoria de las áreas. Exactamente. Entonces, para llegar a la sumatoria, cuando hago en intervalos, y es que el límite tiene infinito y sale la integral. Ujú. Entonces, la idea es volver a pensar, así como cuando se lleva el área, entre más rectángulos uno haga, hay una mejor aproximación del área. Acá, entre más cilindros haga, hay una mejor aproximación al volumen. Entonces, primer volumen con 2 cilindros fue esta fórmula. Ahora estoy aproximando el volumen por 4 cilindros, me da otra fórmula que ya voy a copiar cuando sí me dé. Ya puede. Gracias. Entonces, esta es la primera aproximación con 2 cilindros. La segunda aproximación del volumen total con 4 cilindros sería AX1 por B menos A sobre 4 más AX2 por B menos A sobre 4 más AX3. Profe, una pregunta. Ajá. ¿No se le puede sacar factor común a todo eso? Claro, exactamente, eso lo vamos a hacer. Ah, ok. AX4 por B menos A sobre 4. No sé si se alcanza a ver, allá no se alcanza a ver, uy, qué vaina. Bueno, pero ya. Voy a borrarlo todo y lo voy a escribir hasta que se vea. La segunda aproximación es AX1 por B menos A sobre 4 más AX2 por B menos A sobre 4 más AX3 por B menos A sobre 4 más AX4 por B menos A sobre 4. Listo, ahora sí. Y como decía así, entonces le saca factor común a eso y eso le va a quedar que el volumen E2 sería igual a AX1 más AX2 más AX3 más AX4. Todo eso multiplicado
por B menos A sobre 4. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Listo. Ahora, como les dije, este AX1 lo voy a cambiar en notación de función porque esta función me da el área en cualquier punto. Yo quiero el área transversal en X1, entonces lo que hago es evaluar la función en X1. Yo voy a cambiar este AX1 por la función evaluada área evaluada en el punto X1. Más, el área de la sección transversal en X2 me lo da también esa función cuando evalúe en el punto X2. Entonces le aquí acá el área cuando evalúe en X2. Lo mismo voy a hacer con cada uno de los otros puntos. Acá va a ser el área, la función área evaluada en X3. Acá va a ser la función área evaluada en X4. Y todo multiplicado por B menos A sobre 4. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, esto me salió si yo parto en 4 pedazos. Esto me salió si parto en 2 pedazos. Si yo parto esto en n pedazos, de la fórmula que me va a dar, voy a borrar el dibujo ya porque creo que no lo voy a utilizar más. Yo creo que no es muy difícil ver que si esta fórmula me salió para 2 pedazos y esta me salió para 4 pedazos, la fórmula para n pedazos va a ser aproximadamente AX1 más AX2 más AX3 puntos sucesivos más AXN, todo eso multiplicado por B menos A sobre N. Yo creo que no es muy difícil convencerse uno de eso. ¿Qué dice? ¿Está convencido? Sí. Sí, sí, sí. Listo. Entonces ahora voy a escribir notación de función de nuevo. Este volumen sería aproximadamente, este volumen es, esta área sería A evaluado en X1 más A evaluado en X2 más A evaluado en X3 más puntos suspensivos A evaluado en Xn multiplicado por B menos A entre N. Acá hay un B menos A entre N, aunque no se vea de pronto por el brillo. Esto en notación de suma sería, vamos a poner toda esa notación que ya conocemos. Entonces esto sería la suma desde i igual 1 hasta n de a x y multiplicado por b menos a. Qué pena, alguien tiene por ahí el micrófono abierto y ¿quién será? Germán. Dios mío. Pero uno tiene que el volumen aproximado sería esta fórmula. ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Listo. ¿Y b menos a sobre n qué es? Delta X o, bueno, en este caso la altura. Delta de x, exactamente. No, no lo cambié, hermano, lo dijo bien. A, x, y por delta de x. ¿Sí? Ese es el volumen aproximado si hago n particiones. Ahora lo que voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿La integral? No. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El límite. Hacer que n tienda infinito, o sea que la cantidad de particiones se haga cada vez más grande. Entonces tomo el límite. Entonces el volumen exacto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual 1 hasta n de a x y por delta de x. Es decir, que todo esto fue para llegar a la fórmula. ¿Para llegar a qué? ¿A la fórmula? Sí. ¿Estás decepcionada, Cindy? Un poco. Un poco. Lástima, lástima, sí. Pueden estar nosotros durmiendo, haciendo otra cosa, ¿no? Eso es aburridísimo. Bueno, pero ahí está la fórmula. De ahí sale. Y esto, en términos de la integral, ¿qué es? Esto en términos de la integral, ¿qué es? A ver, traduzcan ustedes que son unos duros para eso. La integral definida de A a B Ajá. del área
En X, a ver X. Listo. Eso era todo lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Yo no sé ustedes cómo habrán tomado apuntes de todas las barbaridades que yo hice en el tablero, ese desorden bárbaro que hice. Pero espero que ustedes hayan sabido capturar lo esencial, lo importante y lo hayan plasmado de una manera decente en su cuaderno. Entonces, lo importante... ¿Cómo? Pues más o menos. Más o menos, bueno. Está difícil. Es que hacer esos mamarrachos con este tablero tan limitado. Cuando yo tuviera el tablero grande, podía hacer un dibujo acá, otro allá, pero me toca hacer todo encima del mismo. Eso es muy complejo. No, pero como igual uno ya sabía a qué iba, o sea, que íbamos para este punto, pues uno ya iba organizando un poquito más. Bueno, espero que sí, que se haya entendido más o menos. Bueno, entonces da esa fórmula. Eso es lo importante. Y como decía el compañero Andrés Mateos, lo importante o el chiste de todo va a ser encontrar esta función a de x. Porque la a ya sabemos, el b cuál es, eso está fácil. La integral, lo único que no sabemos cuánto es a de x. Entonces lo difícil va a ser encontrar a de x. Bueno, antes de seguir acá hablando cháchara, voy a mostrarles un poco, o esencialmente lo que dije, lo de la función área y eso para que lo anoten, como ya un poquito más ordenado. No la explicación, porque esa explicación es diabólica casi, entonces vamos a ver cómo se hace la formulita, las condiciones, ver cómo se debe enunciar eso bien y todo el cuento. Bueno, entonces eso se debe enunciar así. Entonces, ahí lo que decía, CA de X es una función que determina el área de la sección transversal de un sólido S en el punto X para todo X en el intervalo AB. Entonces, el volumen de S delimitado por los planos X igual a A y X igual a B está dado por, y acá está la fórmula. Ahora acá hay un comentario que es interesante, que es un resultado similar puede enunciarse si A de Y es una función que determina el área de la sección transversal de un sólido S en el punto Y. O sea, si uno toma un sólido al revés, o sea, lo mismo que hicimos ahorita con el área entre dos gráficas, que lo puede tomar uno en términos de X o de Y, lo mismo lo puede hacer con los volúmenes, lo puede tomar en términos de X o de Y. Igualitico. ¿Están copiando eso o no les interesa? Sí, profe. Sí, un momentico. Bueno, hágale, espere un momentico que acá una profesora me está escribiendo y me asustó porque me está como urgida. Espere un momentico. Bueno, acá hay un chicharrón ahí. Bueno, ahorita lo miramos a ver. ¿Está bien entonces? Sí, profe. Listo, entonces vamos a seguir. Lastimosamente siempre hay que seguir. La vida continúa a pesar de... No, eso es lo bueno, que la vida continúa a pesar de todo, mentiras.
A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, como les dije, el problema ahora va a ser hallar esa bendita funcionaria que está ahí. Y ese va a ser el problema. Para hallar esa bendita funcionaria no siempre se va a poder. Nosotros en clase vamos a ver dos casos donde sí se puede. En el caso donde sí se puede es cuando uno tenga un sólido de revolución. Cuando tenga un sólido de revolución sí se va a poder. ¿De acuerdo? Cuando tenga un sólido de revolución sí se va a poder. ¿Y qué es un sólido de revolución? Entonces les voy a colocar acá que es un sólido de revolución otra vez. Ahí yo hice una definición informal de lo que es un sólido de revolución. Es un sólido que resulta de rotar una región en el plano XY alrededor de un eje L, el cual es una recta. Entonces, mire lo que dice ahí, ese comentario es el esencial. La ventaja de trabajar con este tipo de sólidos es que sus secciones transversales son círculos, siempre son círculos, lo cual facilita el cálculo de su volumen, como veremos a continuación. Ajá, entonces, la ventaja de trabajar con un sólido de revolución es que la sección transversal es un círculo. Entonces, el área de un círculo es fácil de hallar. Entonces, ahí yo puedo colocar el área de un círculo, es sencilla. Entonces, este caso es el que vamos a trabajar, el caso de un sólido de revolución. ¿De acuerdo? ¿Todavía están copiando? Ya, pero me voy a copiar. Háganle, copien, tranquilos. No hay afán, no hay afán. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar en GeoGebra cómo se arma un sólido de revolución y convencerlos de que esa cosa siempre va a un círculo. Profe, lo que usted dijo es que cuando son sólidos de revolución siempre se puede hallar ese ADX, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que dije, sí. Listo, gracias. Muy bien, me alegra que se está entendiendo, por lo menos esto se está entendiendo. Ahí yo le entendí. La anterior figura se puede tomar como un sólido, ¿no? De revolución, ¿no? ¿Cuál anterior? ¿La que yo pinté en el tablero? Sí, esa cosa que usted dijo. No, esa cosa no se puede tomar como nada. No, como nada, se ha decidido. Como mamarracho que hizo el profesor suyo, eso nunca lo va a volver a ver en su vida. Entonces, bueno, como les digo, lo que voy a tratar de convencerlos ahora que es un sólido de revolución y voy a tratar de convencerlos de que esa cosa, su sección transversal, siempre es un círculo. Entonces, para eso uno debe utilizar las herramientas tecnológicas, obviamente. Entonces, les voy a mostrar acá algo. Espérenme, el artículo lo busco. Aunque, profe, si usted por lo menos lo corta, es como un corte a esa figura, la que tenía antes, ¿no quedaría en círculo también? Lo que pasa es que yo fui ahí abusivo, como lo pinté, y parecía un círculo, pero realmente no. Para ustedes que están viendo geometrías descriptivas son unos duros, y bueno, si uno va a pintar un círculo, si usted va a pintar un cilindro circular, pues es fácil, usted hace así, y hace así, ya, ¿cierto? Digamos que, digamos, ¿no? Eso está horrible también, esto bien funciona. Así. Ahora, si usted quiere hacer un cilindro con una forma irregular, por ejemplo, con esta joda así, ¿usted cómo hacer ese cilindro para que se note? Pues yo uno lo que hace es proyectar esto, tratar de hacer esa misma forma al final. Así. Así. Pero acá en la mitad usted no, sé cómo, no sabe cómo va. Usted cuando corte tiene que darle algo más o menos así, también. ¿Sí o no? Sí, ya, antes no se puede. Si corta acá, sí se le sale según un circulito así bonito también. Pero si corta acá, le se le salió como más ancho, igual así, ¿verdad?
Bueno, entonces lo que les digo, vamos a ver así un sólido de revolución. A ver, ahorita les voy a mostrar acá para que. A ver si ustedes me creen que eso es un sólido de revolución, da siempre un círculo. Espérenme tantico, acá busco donde guardé eso. A ver, entonces vamos a tratar de ver qué es un sólido de revolución. Acá ya está, les voy a mostrar. Están viendo toda la pantalla de GeoGebra, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, ojo, ¿cómo se arma un sólido de revolución? Usted coge una región, un área en el plano XY. Entonces, vea, esa es área que está limitada por esas dos curvas. Esta función que es 3 coseno de x estos, es la curva verde. La función g de x es y igual a 0, o sea, el eje x. Y es la región acotada por A y B. A es este punto, que no sé cuánto es, pero no importa, y B es este punto que está acá. Esta región la voy a hacer rotar con respecto a la recta y igual a 0, como dice acá, acá está especificado. Pero sólido de revolución generada de no sé qué. Lo que yo hago es coger esta región y hacerla rotar con respecto al eje X. Al hacer rotar eso me va a dar esta figura que tengo acá. No sé si todos se la logran imaginar qué da eso. Sí, la logran imaginar que no. Mire, esto es lo que se ve. Tapen esta parte de abajo. Espere, déjenme correr esto un poquitico. Tapen del eje X para abajo, tápenlo. Y miren lo de arriba. ¿Sí o no que es esta misma forma? Si ustedes hacen girar eso hacia ustedes, hacia donde ustedes están, se le va a armar una figura como esta, así. O sea, este plano lo hacen girar así, de esta forma. Y les da ese sólido. No sé si todos lo ven o no lo ven. Sí, profe. Sí, profe. Eso. Lo importante de este sólido que se generó es que mire que las secciones transversales son círculos. No sé si logran ver, pero son círculos. Para convencerlos, entonces yo lo que voy a tratar de hacer es, esperen que esta cosa se me trabó quieto. Voy a hacerle un corte por acá, mire, por la mitad. Entonces para eso voy a correr este punto hacia acá. Hice un corte hasta ahí, voy a ver cómo se ve. Se ve como un círculo, ¿sí que se ve como un círculo? Y no importa cómo lo corte, si yo lo corto más, mire, voy a hacer un corte hasta acá. Lo miro de frente y mire, se ve un círculo. Todas las regiones transversales son un círculo. Y no importa qué función yo coloque. Entonces acá yo puedo colocar la que yo quiera. Entonces voy a colocar, por ejemplo, una recta, x más 2, por ejemplo. A ver, x más 2. Me da eso. Y voy a hacer girar esta región con respecto otra vez a la recta y igual a 0 o el eje x. Al hacerlo girar me da esto. Voy a alargar eso para que se note un poquitico más. Da esto. Ese sólido. Esperen un momentico, ya vengo. ¿Listo? Entonces, ese es el sólido que se forma. Y si uno hace un corte transversal, de nuevo, recorto esta figura más y yo lo miro de frente, vea, es un círculo. Y si yo lo recorto cada vez más, lo recorto acá y lo miro de frente, da un círculo. Entonces, las secciones transversales son círculos independiente de la figura que ponga acá. Yo puedo acá inventarme la función que yo quiera. Sí, voy a poner ahora, digamos, x al cuadrado. Ah, su máquina. Ay, Dios. X al cuadrado. Vamos a ver si me la pinta así. ¿Sí? Y lo hago rotar. Voy a alargar esto para que se note. Y me da eso. ¿Sí? Y al mirarlo de frente es un círculo. Y si yo lo recorto, también al mirarlo de frente también es un círculo. Bueno, entonces quiero convencerlos primero de dos cosas. De cómo se forma un sólido de revolución. Y lo segundo es que vean que las secciones transversales siempre son círculos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, entonces, lo que yo tengo en el tablero está muy fácil. Entonces voy a pausar un momentico esto y voy a mostrar lo que tengo en el tablero. Lo que tengo en el tablero está muy fácil. Cuando tengo un sólido de revolución, entonces las secciones transversales son círculos. ¿Sí? ¿Estamos bien?
Son círculos. Entonces, bueno, Teresa, ahora les voy a mostrar otra cosa acá, a ver si los puedo convencer. Espera un momentico, vuelvo a abrir esto. Listo, entonces vamos a dividir cómo se va a hallar el volumen de un sólido de revolución en dos casos. Donde la región limitada que yo voy a hacer girar sea el mismo eje. O sea, mire, acá, esta área que yo estoy calculando acá es la región limitada por la función f, que está acá arriba, y la función g de x igual a 0, o sea, por la función, el eje x. Y yo estoy haciendo rotar el sólido alrededor del mismo eje x. Pero si yo cambio esta función y, digamos, pongo otra, ya voy a poner g de x igual a 1, esto me queda así, miren. Voy a hacer girar ese triángulo que está ahí. Espera un momentico, corro esto hasta acá. Voy a hacer girar ese triángulo que está ahí, desde el punto A hasta el punto E, alrededor no de este eje que está acá, y igual a 1, sino alrededor del eje X. Al hacer rotar eso me va a quedar este sólido que tengo acá, con un hueco en la mitad. ¿Sí se lo pueden imaginar o no? Sí, más o menos. O sea, si alargo más si lo despego más del eje X, entonces va a ser más grande el hueco, ¿no? Eso, al hacerlo rotar, me va a quedar ese huequito de acá, porque yo roto esto con respecto a este eje y me va a quedar esta distancia de separación. Esa distancia de separación me genera... Bueno, y si lo bajo, está menos. ¿Lo baja qué? ¿El eje? Sí. A ver, ¿hasta dónde quiere que lo baje? -1. Pero negativo, no sean así. Como para mirar, o sea, para uno imaginarse mirar, también si fuera negativo. A ver, bajémoslo, pero primero bajémoslo positivo, ¿sí? Si yo lo bajo positivo, entonces lo que hace es que el huequito acá se hace más chiquitico. ¿Sí? Si yo lo hago más grande, Sí. lo que va a hacer es que yo cojo, por ejemplo, el 2. A este punto tengo que alargarlo acá porque no me queda ahí una doble, en este punto acá. Esos casos raros los vemos después, vamos a los sencillos. Y entonces acá me va a quedar un huequito cada vez más grande. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si yo pongo la recta G acá abajo, este programa que está acá de ojera no me sirve, porque este programa está diseñado solo para hacer rotar con respecto al eje X, ¿sí? Solamente Entonces los Y positivos. Sí, entonces ahí tengo que hacerla así. Si yo quiero colocar el eje, la recta G más abajo, tengo que no rotar con respecto al eje X, sino con un eje más que esté más abajo, ¿sí? ¿Sí estamos o no? Sí, profe. Porque miren lo que pasa, o sea, yo puedo colocar el este más abajo, coloquemos, digamos, en -1. Pero al rotar eso me va a quedar como un doble sólido metido ahí dentro. ¿Sí? ¿Sí lo logran imaginar o no? Va a quedar el sólido, Sí, si ven profe. este sólido azul oscuro que está dentro, es de rotar esta sección que queda por debajo, que se rota 2 veces hacia adentro. Pero si bajo, o sea, si coloco X cuadrado -1, o sea, para +1, perdón, quedaría igual. ¿Cuál? A ver, pues Normal. ¿Ah, sí? -1, perdón. -1. Que va así, no pasa nada. El problema es que de pronto eso se bajara. O sea, ahí se pueden explorar muchas opciones. Yo lo que quiero ver es el caso básico donde este eje sea el eje, el Y igual a 0, ¿verdad? Igual a 0. Así. Y al rotarme una sola figura como está acá, o cambiar este eje y no poner igual a 0, sino poner, por ejemplo, igual a 1, y al rotarme queda un huequito. Sí, esos son los dos casos básicos que vamos a trabajar. Cuando yo rote, y al rotarme quede algo así, relleno, o cuando rote en un eje corrido y me queda un huequito. Entonces vamos a poner cómo se le halla el volumen en los dos casos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Listo. Entonces van a haber dos casos básicos cuando uno haga un sólido de revolución. Este caso, las secciones transversales son círculos. Pero cuando yo corra el eje y lo ponga, por ejemplo, acá, las secciones transversales son como arandelas. O sea, dos círculos. Un círculo acá grande y con un huequito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces vamos a manejar esos dos casos por aparte. Entonces, cuando tenga un sólido de revolución, vamos a manejar dos casos. Uno va a ser cuando la sección sea
Son círculos. Bueno, voy a colocar. Uno en la sección, vamos a hacer un caso. Sección transversal. Círculo relleno. Y el segundo caso va a ser sección transversal. Con un círculo hueco. Son métodos método de discos y de arandelas. Ajá, este es el método de discos y el método de arandelas. Pero lo vamos a reducir solo a ver cómo es el área de esa cosa. Entonces acá está fácil. En este caso, yo tengo un círculo relleno. ¿Cuál es el área de un círculo relleno? Pi por R cuadrado. Pi por R cuadrado. Y en este caso, ¿cuál es el área de un círculo con un huequito? ¿Ah? Pi por R al cuadrado menos pi por R. No sé, miren, a ver, ustedes les queda tarea que hagan. Sí, sí, o sea, pues sería el área del círculo completo menos el área del círculo pequeñito. Eso sería el área del círculo completo. El área del círculo completo menos el área del círculo de adentro, del huequito. Es algo así. ¿Sí? Entonces acá la función área, cuando tenga un círculo relleno voy a colocar esta función, pi por r cuadrado. Y cuando tenga un círculo con hueco voy a colocar esta función. ¿Qué nos faltaría? ¿Cuánto vale r? ¿Cuánto vale r? Porque si ustedes lo pueden notar, en cada dibujo que eso, lo que varía es r. Voy a volver a mostrar por última vez esto. Voy a cambiar esto y voy a poner 0. De nuevo. Mire, este círculo, esta sección transversal tiene un radio, que digamos sea 5, por ejemplo. Si yo esto lo reduzco, vea, el círculo cada vez se vuelve radio menor. O sea, el radio del círculo es variable. El radio del círculo de la sección transversal es variable. Entonces tengo que hallar la función de ese radio. Y si yo tengo el eje corrido, dígame cuál de los dos círculos varían, o si ambos círculos varían, o si solo varía uno de los dos. ¿Qué círculo varía? Esperen un momento. Uno de los dos. ¿Cuál varía? El El de azul, grande. el grande, sí. El grande es el que va a variar, el de dentro va a ser constante. ¿Sí ven? Entonces, en esta fórmula, esta va a ser la variable. Y en esta fórmula la variable va a ser esta, el círculo de afuera. El grande va a ser el variable. Y este va a ser el constante. Entonces, lo que vamos a hacer en la otra clase es hallar la fórmula de este radio y hallar la fórmula de este radio. Para reemplazarla acá, ya pueden hallar la integral. A ver, nos quedan todavía algunos minuticos para que se desahoguen, digan si se entendió lo que traté de decir, si no se entendió lo que traté de decir. Profesor, ¿por qué el radio del pequeñito es constante? Sí, que el radio del pequeñito es constante, ¿sí, no? Pero, Sí. ¿por qué? No Los comprendí. dos, ¿no? Los dos son Ah, no, a ver, vea, ¿por qué? Póngale cuidado. Mira, échale ojo a esto, Evelyn. Mira el círculo pequeñito que está acá adentro. ¿Sí lo ve? El que está hueco, el blanco. Sí, señor. Mire, voy a empezar a cambiar eso y mire que ese círculo no cambia. ¿Sí ve que es el mismito? Sí. Por eso digo que ese radio es constante. El radio de ese círculo es constante. Pero, ¿por qué no cambia? Pero eso no va a ser para todos los casos, ¿cierto, profe? Yo creo que sí va a ser para todos los casos. O no sé. Yo creo que hay casos en los que de pronto no. Vamos a ver. En estos casos, donde se gire con un eje fijo, así como una recta, va a ser constante. Pero si yo cambio esta recta, bueno, lo que os dice, creo que Jessy es cierto, vamos a cambiar esta por otra función. Vamos a cambiar por una recta que sea inclinada o por otra función, a ver, por ejemplo, una que me calce bien, nada más si esta sirve. Esa, pero entonces voy a correr este punto, espérenme tantico. Si yo cambio la recta y no cojo una recta horizontal, sino una recta como esta, ahí sí, ambos círculos van a cambiar. ¿Sí es que ambos círculos están cambiando? ¿Sí la ven? Sí. Sí, profe. Ah, entonces, si yo tengo una recta horizontal, como la que tenía, esta, el radio del círculo de adentro no va a cambiar. Solo va a cambiar el de afuera. ¿Sí? Pero si yo acá no tengo una recta horizontal, sino cambio otra recta, por ejemplo, x más 1, como es esa que teníamos,
Acá ambos radios me van a cambiar. Mire, el círculo adentro se va a volver más grande. Ah, esperen un momentico. Ay, no, esto se trabó. Cójalo de B, cójalo de B. Eso sí. Es que el círculo de adentro va a ser más grande y el de afuera también. Entonces, dependiendo, ajá, tienen razón, dependiendo del valor que uno tome, va a ser variable o no va a ser variable. Si uno coloca acá una recta horizontal, es pura recta horizontal, va a ser un hueco constante. Si toma una función que sea variable, entonces el radio de adentro también va a variar. Entonces, todo eso lo vamos a mirar en la próxima clase, todos esos casos, vamos a sacar fórmulas de eso. Pero necesito que me digan si quedó entonces claro o no la cosa. ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? Nos vemos el sábado, profe. Sí. Lo hacemos el sábado, sí. El sábado nos vemos a la hora de consulta, ¿no? Entonces a las 9, ¿no? ¿Va a ser hora de Ahí consulta? dudas. Sí, el 29 y 31. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? Va a ser el Hora de 29. consulta la- El parcial es el 30. Sí, el sábado hay hora de consulta a las 9 de la mañana para lo que quieran. Si quieren preguntar sobre eso, si quieren preguntar sobre el parcial. Yo recomendaría que pregunten primero por el parcial, ¿sí? Listo. Pero si hay esperanzas de pasar ese parcial o no. Pues vamos a ver, no lo he hecho todavía. Depende con qué genio haga el día del parcial. Uy, no, profe. Si tengo malos recuerdos de ustedes, ya saben cómo es el parcial. Profe, ¿Cuál los recuerdos? Ah, ¿Cómo cuál, profe? No, pues digo, si tengo ese día malos recuerdos de ustedes, me da rabia, entonces les coloco un parcial bien de esos fáciles de calificar. O sea, nosotros le tuvimos un mal recuerdo al menos mal parcial somos pasado. alumnos juiciosos. Claro, ustedes son el mejor salón que tengo. profe, Ajá. Señor. ahí envié el comunicado de la asamblea de ayer. Ah, sí, ¿qué dice? Algo como que saboteé, pues contando que habían saboteado lo de- Ah, pero no dicen nada, no decidieron nada. y ahí dice que tomaron, espere, que me olvidó. No, qué belleza. Bueno, a ver, esperemos un momentico a ver si nos cuentan algo de la asamblea. Profe, o sea, este tema no sale en el parcial. No, en el primer parcial, en este parcial no, sale en el otro. Profe, al fin que han decidido, ¿van a hacer parcial de escuela o no? Todavía no hay reunión de eso, todavía no, por ahora no hay parcial de escuela, vamos a ver. Ah, profe. ¿Cómo? ¿Hasta dónde el parcial va hasta el tema anterior a este? Sí, hasta el área, hasta lo que vimos al principio. Ya esto no. Profe, Amir, Señor. dice, por las razones expuestas, iniciaremos a partir de hoy, 23 de julio, una labor pedagógica de socialización de la problemática a través del silenciamiento de las jornadas de clase. Su máquina. Ay, ay, ay. O sea que aquí en adelante todo en silencio. Hora de consultas en silencio. Bueno, vamos a ver. Afortunadamente yo no tengo más clases hoy. Oiga que ustedes, pues miren, entren a ver qué pasa. Pero, o sea, ¿a partir de hoy o solamente por hoy? Pues le he comunicado, Germán. Dice a partir, ahí yo lo envié al grupo de cálculo. Sí, ahí está, Para léalo. descargarla. Bueno, ahí eso, vamos a tener tiempo para hablar de eso, pues cada uno mira la situación como se vaya dando. Bueno, la clase de hoy era como para explorar un poco lo que les dije, el problema del volumen, cómo se puede atacar, casos que se pueden hacer, cosas que pueden salir. La próxima clase nos vamos a ocupar de poner fórmulas y eso, ¿listo? Listo, profe. Señores, hablen. ¿No hay ejercicio para entregar o algo así? Pues para el lunes tienen que entregarme los que les dejé, ¿no? Sí, sí. Los del ¿Cuáles profe, son las los secciones del profe. de qué? Pero háblenle de a uno porque no les entiendo. Hablando de eso, de No los hablo nadie. ejercicios, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero O ya por no, WhatsApp. Cindy. O ya por WhatsApp. Mejor por WhatsApp porque es que me da pena porque ya va a entrar el otro profesor debe estar que entra y no me da cosa que me encuentre acá en clase. Profe, ¿qué sección es? Qué pena. Es la sección 7.8. 7.8, ajá. Área aproximada se llama. Ajá, es para el lunes. Tienen que entregar eso. Son como 5 nada más. Sí. Yo voy a colocar ahorita, estén pendientes el fin de semana, una pestaña que se llame área aproximada. Ahí voy a colocar para que me suban los ejercicios, ¿listo? Listo, profe. ¿Listo? Hagan eso. Listo, nos vemos el sábado. ¿Hasta el lunes en la noche? Sí, hasta la lunes de la noche igual, hasta las 11:59. Listo, profe. Listo. Entonces el lunes nos vemos. Chao, que les vaya bien. Y el jueves, pues el parcial, y el lunes tratamos de seguir un poquito con este cuento. ¿Listo?
Listo, profe, hasta luego. Gracias. Hágale, hasta luego. Qué pena si estuvo muy desarrollada la clase. Di lo mejor que pude. Listo. Está bien, que No, me vaya bien. estuvo bien, profe. Listo, gracias, gracias.